para traerla a este lugar. Yo no sabía que iba yo a compartir. Déjame decirte, mi hermano, yo no sabía. Yo se lo comentaba a una hermana y vino, ¿verdad? Pero mira, mi hermano, cuando Dios se pone en el corazón traer una palabra, nada más te la pone en el corazón, pero no te la pone en todo tu ser. Y el día de hoy llegaba yo de trabajar para prepararme y venir a la iglesia. Y entraba en mí, te voy a decir, no sé si han escuchado la palabra éxtasis. Pero viene en la Biblia, ¿verdad? Y me ponía yo a llorar. Derramaba todo mi ser delante de Dios y le decía: Señor, es de ti esa predicación. Y me decía: no. Y lloraba yo más porque decía: Señor, no tengo nada. ¿Qué le voy a llevar a tu pueblo? Llévale esto. Mi esposa me decía: te dejo solo. Cerró la puerta de la recámara, me puse en comunión con Dios, derramé todo mi ser y le decía: Señor, está bien, Señor, yo te hago caso, porque tú eres el que me mandas, tú eres el que me ordenas qué es lo que tengo que exponer a tu pueblo. Y mira, mi hermano, es una palabra hermosa para mí. Gloria a Dios. ¿Verdad? Es una palabra que sale del corazón de Dios, sale de su ser. Al último, al final de la predicación te voy a leer un texto bíblico que me daba el Señor. Pero mira, mi hermano, nosotros pensamos, y al ser ya cristianos, pensamos que no necesitamos que alguien nos predique, que alguien nos exponga la palabra. Y yo te voy a preguntar: ¿a qué venimos a la iglesia? Venimos a escuchar palabra de Dios. Y la palabra de Dios, ¿qué es? Es palabra de evangelización, porque te sigue evangelizando, te sigue instando a continuar, te sigue impulsando a continuar en las cosas de Dios, te sigue impulsando a tener el conocimiento de quién es Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. La palabra de Dios no nada más es para traer revelación, no nada más es para tener la sabiduría, sino también es para exponerla dentro de la iglesia, para que los congregantes continúen creciendo en lo que es el Evangelio. Amén. Porque si no, nos quedaríamos enanos. Así es. Y un enano no crece. Entonces, mi hermano, la palabra de Dios tiene que traer crecimiento. Amén. Pero no nada más crecimiento en estatura, sino en madurez. Crecimiento espiritualmente. Para cuando vengan las pruebas, las luchas, tú estés bien tomado de la mano de Dios. Porque si no, déjame decirte que el enemigo nos va a dar unas zarandeadas
al no tener conocimiento de la palabra de Dios. Y para eso estamos aquí, para seguir evangelizándolos. Amén. Aunque nosotros ya hayamos recibido, aunque nosotros ya hayamos tomado el bautismo, pero nosotros necesitamos seguir escuchando palabra de Dios, palabra de evangelización. No nada más los que vienen de ahí afuera por primera vez. No, mi hermano. Nosotros tenemos que seguir enseñando lo que es el Evangelio, lo que es la palabra de Dios, lo que nuestro Señor Jesucristo dejó como enseñanza. Así es que, mi hermano, sin más preámbulos, voy a abrir mi Biblia y te voy a pedir me acompañes a hacer una oración. Padre Celestial, en esta hora, Señor, vengo delante de tu presencia, Señor, me pongo en tus manos, Señor. Sé tú usándome, Señor. Quita, Señor, toda mentira, toda falsedad de mi ser, de mi boca, hasta mi lengua, Señor. Que tú seas, Señor, el que hable a través de este siervo, Señor, que hoy se presenta en este lugar, Señor. Que tú seas, Señor, hablando a través de este siervo. Que la palabra, Señor, que tú has puesto, Señor, en mi ser, Señor, no caiga a tierra, Señor, sino que sea una palabra, Señor, que levante, que restaure, que anime, Señor. Porque tú viniste a restaurar, tú viniste a animarnos, Señor, a continuar. Gracias te doy en el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén. Y el pueblo de Dios dice: Amén. Amén. Gloria a Dios. Te voy a pedir me acompañes al libro de Filipenses, a la carta de Filipenses, capítulo 2, versículo del 1. Vamos a leer todo. Vamos a leer del 1 al 10. Cuando ya lo tengan, dicen un amén. Gloria a Dios. ¿Ya lo tienen? Así dice la palabra de Dios. Filipenses 2, capítulo 2, versículo del 1 al 10. Así dice la palabra de Dios. Dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimados cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada uno también por lo del otro. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Padre Celestial, heme aquí, Señor. La actitud de Jesús, decía Pablo, señala que la muerte de Cristo en la cruz
es el supremo ejemplo de la unidad que el creyente debe seguir. Mira, mi hermano, me he encontrado con iglesias, y no me lo han dicho, yo lo he visto. Me he encontrado con iglesias que no doblan su servicio, que no voltean a ver a nadie, porque se creen superiores los unos de los otros. Y el amor que se tienen no lo comparten con nadie. El amor que se tienen lo comparten en sí mismos. Nuestro Señor Jesucristo, en su infinito amor, Él compartió de ese amor contigo y conmigo. Así es. Porque Él se dio en la cruz del Calvario. ¿Por quién se dio? ¿Porque Él lo quería? ¿Porque se lo exigimos nosotros? Por amor. ¿O se dio por amor? Por amor. Se dio por amor, ¿verdad? Y nosotros, por amor, nos tenemos que dar con los hermanos, ¿verdad? Mira, esta iglesia tiene un ministerio muy especial. No sé si el pastor se haya dado cuenta de este misterio o ministerio que tiene esta iglesia. No sé cuántos están enlazados en lo que es la red con el pastor Miguel, en Hijos de Dios Altísimo, así se llama, la que tienes en el WhatsApp. Ah, es red de oración. Mira, mi hermano, cuando el pastor pone alguna petición en oración, esta petición se lleva a cabo. Y nos ponemos varios hermanos. Yo casi no soy muy dado a escribir, pero sí a leer. Si he escrito como 2 o 3 veces, son muchas. Pero cuando las escribo, déjame decirte, mi hermano, que las escribo, pero estoy clamando. Gloria a Dios. Por amor. Y han sido como máximas 3 veces. Y he mandado un mensaje, pero ha sido un mensaje con todo mi amor hacia aquella necesidad de aquel hermano. Y no quiero decir que porque yo clame, no quiero decir que se cumpla ese milagro o esa sanidad. No, sino que Dios es el que ve el esfuerzo que hace un grupo de hermanos en este lugar, por amor. Porque recordemos que estamos aquí en la palabra en donde dice que es por amor. Entonces, mi hermano, yo te animo a que tú leas los mensajes que pone el pastor, los pedimentos, porque esta iglesia, déjame decirte que cuando se pone en oración hay sanidades. Amén. Hay milagros y lo vemos en la pastora. Es un milagro de Dios. Déjame decirte que es un milagro de Dios. Y para mí es maravilloso. Mi esposa es otro milagro de Dios. Así es. Nada más que todavía no teníamos red en ese tiempo. Pero mira, cuando tú
te pones con los hermanos en oración, surgen milagros. Así es, amén. De veras. Porque lo haces por amor. Lo haces sin ningún interés, sin ninguna conveniencia. Dios no se dio, ni Señor Jesús no se dio, no se entregó en la cruz del Calvario por conveniencia, porque a Él no le convenía. ¿O le convenía? ¿Le importaba? Sí le importaba, porque éramos la salvación que Él venía a restaurar. ¿Ya? Entonces, mi hermano, nosotros tenemos que ser un ejemplo para la gente que está allá afuera. Porque nuestro Señor Jesucristo, cuando se entregó en la cruz del Calvario, ahí dejó toda su humildad, sin necesidad. Estoy leyendo en Filipenses 2, versículo 5. Dice así: hay pues en vosotros este sentir que también en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que está diciendo? Haya pues este sentir igual que hubo en Cristo Jesús. ¿Qué sentir? Su amor, ¿verdad? Para con cada uno de nosotros. Pero un amor sincero, un amor sin doblez, un amor sin apariencias. Que sea un amor honesto, que no sea un amor fingido. Porque Cristo lo hizo. Acompáñame ahí mismo en el 6. Dice: en el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino cosa a que aferrarse. Él existía en forma de Dios ahí en el cielo. Prueba irrefutable de que Cristo era Dios. Mira, mi hermano, en lo que es el Antiguo Testamento, lo que es Éxodo, lo que son los Salmos, lo que es Isaías, lo que es Zacarías, lo que es Oseas, habla acerca de nuestro Señor Jesucristo. Habla de una manera muy especial. Habla proféticamente. Pero y si tú lees Mateo, los evangelios, te vas a dar cuenta que en los evangelios se cumplen las profecías del Antiguo Testamento. Entonces, Él no se aferraba a decir: yo soy Dios. Él no se aferraba a algo que el ser humano no alcanzaba a comprender en esos tiempos, porque lo exponenciaban demasiado, lo contradecían demasiado. Pero Él, con una palabra, ¿sabes qué hacía? Les callaba la boca. Entonces, mi hermano, si Cristo existía eternamente, Dios forma de Dios a Cristo en la expansión perfecta, absoluta de la esencia de Dios. Desde la eternidad el Señor exhibe sus atributos.
Dice en las Sagradas Escrituras que nosotros estábamos con Él desde antes de la fundación del mundo. ¿Verdad? ¿Por qué dice, o quiénes eran los que estaban con Él desde antes de la fundación del mundo? ¿Quiénes eran? ¿Nosotros o nosotros? Nosotros. Ok. Nosotros estábamos con Dios desde antes de la fundación del mundo. ¿Verdad? Entonces, mi hermano, los atributos de Dios se vienen dando desde Génesis. Desde Génesis, Éxodo, Salmos. Ahí vemos quién es Dios, quién es Jesús de Nazaret. Amén. Entonces, mi hermano, si nuestro Señor Jesucristo era Dios desde un principio, ¿a quién nos tenemos que acercar? A Dios. Y si tú quieres constatar de que nuestro Señor Jesucristo es Dios, te invito a que me acompañes a Primera de Juan. A Primera de Juan, capítulo 5, versículo 6. Vamos a leerlo desde el 5, desde el versículo 5. Pastor, ¿me puedes ayudar? ¿Puedes leer? Uno de capítulo 5, del 5. 5. Del 5 hasta el 9. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y Él es Espíritu. Es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Amén, gloria a Dios. ¿Quién es Dios? Dice aquí en la palabra de Dios que tres son los que dan testimonio en la tierra: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dice el Verbo, pero el Verbo es Jesús. Amén. ¿Ya? Entonces, mi hermano, no hay duda de que nuestro Señor Jesucristo es Dios. ¿Ya? Y si nosotros sabemos que Jesús es Dios, ¿a quién le tenemos que hacer caso? A Dios, a Jesús de Nazaret, a Jesucristo. Mira, ahorita que estoy hablando, nosotros tenemos que tener el oído bien definido. Amén. Te voy a decir el por qué. Hay ocasiones en que nosotros, cuando exponemos la palabra, decimos cosas que no tienen que ser expuestas en ese momento. Te voy a decir el por qué. Una cosa es Jesús de Nazaret y otra es Jesucristo. Jesús de Nazaret era el hijo de José y de María, y tenía que cumplir su ministerio.
cuando Él entregara su vida en la cruz del Calvario, entonces desde ese momento es Jesucristo, no antes. No antes, mi hermano. Nosotros tenemos que tener el oído muy atento. Y después le puedes preguntar al pastor el por qué. El por qué es Jesús de Nazaret antes de entregarse en la cruz del Calvario. Vamos a seguir. Te invito a que me acompañes a Juan capítulo 14. Gloria a Dios. Sí. 14, 9. Mira, mi hermano, en este versículo, nuestro Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, los reprende, los amonesta, porque uno de ellos le dice, enséñanos al Padre. ¿Y qué les dijo Jesús? ¿Me puedes leer ese versículo, Marianita, por favor? Del 9 al 11. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Amén. Amén. ¿Quién era Jesús? Era un ser común y corriente como nosotros. ¿Era un hombre común y corriente como nosotros? ¿O era el mismísimo Dios el que se manifestaba a los hombres? Sabemos por las exposiciones que hemos escuchado que nuestro Señor Jesucristo se despojó de su deidad, ¿ya? Se despojó de su grandeza, pero no dejó de ser Dios. Déjame decirte que no dejó de ser Dios. Él seguía siendo Dios, porque si no, imagínate, mi hermano, si Él se hubiera despojado completamente de su deidad, nosotros nos estuviéramos expuestos completamente en las manos del enemigo. Él tenía el poder, indiscutiblemente tenía el poder de poder tomar de nuevo su deidad, pero se despojó por un momento, por 3 días. Por 3 días nada más. Dijo, ¿para qué más? Nada más 3 días. Y mira, mi hermano, nosotros no nos queremos despojar de nuestro yo en ocasiones. Primero yo, luego yo, después yo y al último yo. ¿Ya? Nosotros tenemos que copiar lo que nuestro Señor Jesús hacía, lo que nuestro Señor Jesucristo dejó, para que nosotros aprendiéramos acerca de Él. Él decía, el Padre y yo, uno somos.
Pero también dijo, ahora háganse a una conmigo. ¿Y a quién le estaba diciendo? Le estaba diciendo a sus discípulos. ¿Y cuántos discípulos hay aquí? Amén. Nada más 3. ¿Y los demás? ¿No son discípulos? No, mi hermano, todos somos discípulos. ¿Verdad? Dice, háganse a una. Como yo estoy con el Padre. Entonces, mi hermano, nos tenemos que hacer a una con Amén. Dios, con Cristo Jesús. Amén. Vamos allá a Filipenses, en el versículo 7. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. En Juan 1:14, si lo quieres buscar, busca. En Juan 1:14, ¿alguien me lo lee, por favor? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de Amén. gracia y de verdad. Amén, gloria a ti, Señor. ¿Sí ya lo leyeron? ¿Escucharon lo que habló la pastora? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Sí, indiscutiblemente, nuestro Señor Jesucristo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero no todos creyeron en Él como Dios. Así es. Creían en Él como el hijo del carpintero, como el hijo de María. Pero aún teniendo ellos el conocimiento de lo que era la Torá, de lo que eran los antiguos, el Antiguo Testamento, no les traía todavía una revelación de quién era Jesús, porque tenían su mente embotada. Todavía no venía esa revelación que tú y yo tenemos de quién es Jesús de Nazaret. Por eso hoy en día los judíos no creen en Jesús de Nazaret como Dios. Hay algunos judíos que se han vuelto al cristianismo, pero son muy pocos, son contados. Entonces, mi hermano, si aquí en la palabra de Dios dice que Jesús se despojó de sí mismo y que en Juan 1:14 dice que se hizo semejante a los hombres. Pero lee bien, mi hermano. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Mira, mi hermano, nuestro Señor Jesucristo, cuando vino aquí a la tierra, su mismo pueblo no pensaba que Él venía a traer una salvación. Ellos pensaban que Él venía a liberar a su pueblo, ¿sí?, del yugo de los romanos. Pero no era así. Él venía a traer una salvación, un reino diferente. Así es. Entonces, mi hermano, si nosotros tenemos el conocimiento de la palabra de Dios con exactitud, nosotros no tenemos que dudar quién es Jesús de Nazaret. Porque hay mucha gente todavía allá afuera que duda quién es Jesús de Nazaret. En las universidades, en las escuelas, les enseñan
acerca del Big Bang, acerca de que Dios no existe, de que Dios es una ficción nada más. Porque no leen completamente las Escrituras. Porque Dios dice en las Sagradas Escrituras que la revelación se la da a quien Él quiera. No se la da a todos. Y se la da igual a los que le piden, pero muchos de nosotros no sabemos pedir. Y si pedimos, pedimos equivocadamente. Así es que, mi hermano, imagínate nada más, allá en Israel, todavía están esperando al Mesías. Cuando nosotros ya lo estamos esperando en las nubes. Amén. Allí en el trabajo, voy a hablar un poquito de él. Tenemos un trabajador. Él ha estudiado mucho, pero no cree en las Sagradas Escrituras. Cree en Dios, porque cree en Dios a su manera, pero no cree en las Sagradas Escrituras. Porque dice él que las Escrituras las escribieron hombres. Y he tenido un poquito de debates con él, pero yo le sigo insistiendo en que lea las Escrituras. Le regalé una Biblia y día con día le digo, ¿la leíste? No, la leíste. Y ahí estoy. ¿Sabes como quién? Como Ana. Ahí estaba Ana, pidiéndole a Dios, pidiéndole. Y yo estoy orando por este joven y diciéndole a él, leíste. Y día con día, tengo como 2 meses, leíste. Y ahora te digo a ti, mi hermano, lees la palabra de Dios continuamente. Sí. Dice el pastor, o nada más cuando vienes a la iglesia. Yo no hablo, mi hermano, el que habla es Dios. ¿Lees en realidad? ¿Te metes a la palabra de Dios? ¿Le pides sabiduría? ¿Le pides instrucción? ¿O nada más le pides por el desayuno, la comida y la cena? ¿O nada más cuando se te presenta algún problema o una dificultad le pides? ¿O es cuando le abres, Señor, qué tienes preparado para mí? No, mi hermano, tenemos que estar continuamente en la palabra de Dios, porque así lo dice. Desafortunadamente, en todas las iglesias hay hermanos y hermanas que no leen. Porque déjame decirte que si nosotros leyéramos la palabra de Dios continuamente, un 90% tendríamos una sabiduría excelente de lo que es la palabra de Dios. Así es. No estaría, mira, escucha, Dios, ¿por qué le habla continuamente a su pueblo? ¿Por qué le habla repetidamente a su pueblo de una cosa? Porque no lo hace. Porque no lo lleva a cabo. Porque no se esfuerza. ¿Me entiendes?
Dios está continuamente llamándote la atención, instándote, animándote. Vamos, lee. Vamos, abre mi palabra. Tengo algo especial para ti. Mira, quiero derramar bendición sobre ti, sobre tu familia y nosotros. ¿Sabes qué? En el celular. Chateando. Por ahí dice. ¿No? Y la palabra de Dios y la Biblia a un lado. Y no le haces caso. No, mi hermano, si Dios está continuamente hablándote de algo, es porque es necesario que tú te prepares. Porque el Evangelio, déjame decirte, que no nada más lo vamos a predicar aquí en la tierra. ¿Tú crees que nuestro Señor Jesucristo nada más vino a hablar de su palabra sobre la faz de la tierra? Mira, léeme el versículo 10, por favor. ¿Me lo lees, pastora, por favor? ¿De qué? En Filipenses 2:10. 2:10. Sí. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Pero mira, mi hermano, ¿por qué dice que se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra? ¿Por qué? ¿Por qué lo dice? Porque no lo hace. Porque mi Señor Jesucristo no nada más allá en los cielos era rey, no nada más allá en los cielos se dobla la rodilla, sino también aquí en la tierra. Cuando nuestro Señor Jesucristo entregó su vida en la cruz del Calvario, en ese momento dice en la palabra de Dios que bajó hasta lo más profundo de la tierra. ¿Y a qué bajó? Pero no nada más a eso, mi hermana. Mira, si tú te das cuenta, dice en las Sagradas Escrituras que bajó 3 días al abismo. Ahora, espiritualízalo, llévalo más a cabo. Dice en las Sagradas Escrituras que para Dios un día es como 1000 años. Ahora dime cuántos años bajó a las profundidades del abismo. Para nosotros, yo puedo decir que sí bajó 3000 años. ¿Por qué razón? Porque los tiempos para nosotros no son los mismos tiempos que para Dios. Hay ocasiones en que nosotros nos tenemos que adentrar a la palabra. Yo no digo que estoy en lo cierto, ni que tengo la razón, ¿verdad? La razón la tiene la palabra. Y si yo digo en lo que yo leo que para Dios 3 días bajó a lo más profundo del abismo, hasta ahí me quedo, ¿verdad? Pero nuestro Señor Jesucristo, el tema es, nuestro Señor Jesucristo bajó al abismo, al Hades, al Jena, al Tártaro,
que es el infierno, bajó 3 días. ¿Pero a qué? ¿Sabes a qué? A predicar la palabra. Los espíritus encarcelados. A los espíritus encarcelados. A que se doblaran rodillas allá abajo. Por eso lo dice, y de lo que está debajo de la tierra se doblará toda rodilla. Entonces, mi hermano, si nosotros sabemos que Jesús es Dios y que nosotros nos tenemos que apegar a Él, mira, mi hermano, tenemos que leer Escritura. Por último, acompáñame a Tito 3. Nuestro Señor Jesucristo cambia las eras. Nuestro Señor Jesucristo nos cambia a nosotros. Tito 3, versículo 3. Y si nosotros en otro tiempo, porque lo dicen las Escrituras, dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Mira, mi hermano, lo que nuestro Señor Jesucristo, a final de los tiempos, lo que nos enseña es su infinito amor. El amor dice que todo lo cubre. Cuando tú das amor los unos por los otros, déjame decirte, mi hermano, que ese amor rompe fronteras, rompe barreras, rompe paradigmas. Ese amor que Jesús sintió por ti y por mí, ese amor con el que Él entregó su vida en la cruz del Calvario, nosotros nos tenemos que apegar a Él para que todo esto se rompa en el nombre de mi Señor Jesucristo. Pero nosotros tenemos que tener un cambio real, un cambio verdadero, un cambio sin doblez. Amén. Un cambio en el que puedas tú decir, me quito esta careta, para poder decir, ahora conocen quién soy. Amén. El Jesús de gloria se despojó de su deidad. Despójate del viejo hombre, despójate del yo, para que seamos cristianos al 100%, para que seamos cristianos que rompan barreras. Mi tiempo en esta predicación se acabó, pero mira, déjame decirte, al principio de la predicación, yo te decía que Dios me decía, no vas a predicar lo que tú quieras, vas a predicar lo que yo te digo.
Y si ahorita para mí fue difícil compartir esta palabra, aunque tengo conocimiento de ella, para mí déjame decirte que fue difícil sacar esta predicación en 15 minutos, menos. Por eso lloraba yo, porque decía yo, Señor, ¿qué les doy? Señor, tu hijo. Y mira lo que el Señor me hacía escribir. 2 Timoteo 4:15. 4:1. 2 Timoteo 4, versículo 1. 2 Timoteo 4, versículo 1, del 1 al 5. Dice así la bendita palabra de Dios. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad al oidor y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones y haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y esto, mi hermano, me lo daba el Señor para esta iglesia, no nada más para mí, para esta iglesia. Cumplamos la obra de evangelismo con toda paciencia, instándonos unos a otros a continuar, apoyándonos unos con otros, haciendo un muro inquebrantable para que el enemigo no penetre sobre esta iglesia. Amén. Para que tú y yo podamos llegar delante de nuestro Señor Jesucristo y decir: Señor, hemos cumplido tu obra. Que Dios te bendiga. Denle una ofrenda de palmas al Rey. Acompáñenme rápidamente a Mateo 12:40. Mateo 12:40. Mateo 12:40. ¿Qué dice? Porque como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Cuántos días? 3 días y 3 noches. 3 días y 3 noches. Amén. Siempre hay un debate entre los días, también de la creación, porque se dice que la tierra se creó en 7 días. Pero la Biblia dice en Génesis 1:1 que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio. Amén. En el 2 dice la tierra estaba desordenada y vacía. En el 3 dice: y dijo Dios sea la luz. Amén. Entonces, yo creo que el Señor Jesús estuvo 3 días y 3 noches de nuestro tiempo. Amén. Yo tengo que corregir con mansedumbre. Amén. Y yo sé que el hermano Vicente es maduro. Entonces, a la luz de la palabra dice: porque como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches,
así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Ahora, vamos a leer el pasaje de 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Amén. Amén. 2 de Pedro 3, 8. ¿Qué dice? Amén. Ese es el texto que el hermano Vicente usó. Pero ¿de qué está hablando el contexto? ¿Qué dice el 3.1 en el encabezado? El día del Señor. El día del Señor. Amén. Ahora, está el día del Señor Padre, está el día del Señor Hijo y está el día del Espíritu Santo. Pero aquí el día de qué Señor está hablando, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer, amados. Esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, diciendo dónde está la promesa de vuestro advenimiento, porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció. Escucha el 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra de Dios, guardados para el fuego en el día del juicio. ¿Cuál día? El día del juicio final y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años. El contexto habla de que están diciendo que ya se tardó mucho el Señor. ¿Sí? ¿Dónde está la promesa de vuestro advenimiento? Porque vinieron muchos voladores y diciendo, ¿no que Dios se los iba a llevar? No ha venido. Entonces por eso el apóstol Pedro escribe, pero para Dios un día son como 1000 años. Eso quiere decir que ya estamos entrando en el tercer día casi. Y el Señor dijo que iba a venir al tercer día, en el tercer milenio. ¿Cuántos dicen amén? No soy Jaime Maussan, pero ya casi, hermano, estamos entrando en el tercer día. Y por eso Pedro escribió acerca de que para Dios un día son como 1000 años. Ahora, eso se puede aplicar respecto al juicio final y se puede aplicar, hermano, cuando todos van a dar cuenta delante de Dios. Dios dice, me voy a agarrar un día. Amén. Pero no puede ser que el Señor se haya tardado 3000 años en el corazón de la tierra, porque entonces estaríamos en contra de lo que dice la misma Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Que de repente pues vemos el texto y podría tener coherencia, podría tener relación, pero no. Esa es una. Otra, cuando Jesús vino a la tierra, vino como hombre, porque si no diríamos que mataron a Dios, y a Dios nadie lo puede matar. ¿Cuántos dicen amén? Aunque Él dio su vida, Él tuvo que venir como hombre y vencer a Satanás como hombre, porque Satanás mismo venció a un hombre, al primer Adán. Y el último Adán, yo no puedo decir que es el segundo, porque si hubiera un segundo habría un tercero. El último Adán, que es Cristo, lo venció como hombre. No tenía la semilla de pecado. De hecho, José nunca menciona la Biblia que como su padre, porque su padre de Jesús, ¿quién era? El Espíritu Santo. ¿Quién engendró en María
o envidian a Jesús? Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Entonces, hermano, yo estaba leyendo precisamente los evangelios y siempre se refieren a María, pero a José no. José era su papá adoptivo, por llamarlo de alguna manera. Amén. Pero la vergüenza para la serpiente era que Jesús lo venciera como hombre y no como Dios. Por eso dicen Filipenses que se despojó de sí mismo, se despojó de la deidad y tomó forma de siervo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y aunque en Jesús estaban operando los 5 ministerios, Él nunca dijo ser apóstol, Él nunca dijo ser profeta, Él dijo yo soy el buen pastor. Pero hoy vemos, hermano, que ya nadie quiere ser pastor. Y ya con tantos apóstoles ya no caben en el cuadro de la última cena. Entonces, hermano, porque ya hay tanta apostolitis que las cosas están cardíacas, ¿verdad? Entonces, solamente quería puntualizar eso, sin ánimo de ofender ni nada, simplemente como pastor tenía que puntualizar esto. Amén. Entonces, Jesucristo, hermano, se despojó. Y hoy la predicación es: tú también despójate de lo que te está estorbando. Tú también despójate de tu humanidad y pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Amén. Pon la mira, hermano, en las Escrituras. Qué bonitas, hermano, se ven las Biblias subrayadas. Miren. Hay muchos que dicen que es del diablo subrayar, ¿no? Pero yo he aprendido que es personalizar un libro. Cuando tú quieres hacer tuyo un libro, lo subrayas. Y qué bonito, hermano, es meditar en la palabra de Dios. Tenemos el privilegio, hermano, de tener una Biblia. La Biblia es el libro más vendido, pero el menos leído. ¿Cuántos dicen amén? Hace poco visitábamos a cierta persona y tiene una Biblia muy bonita, grandota, la Vulgata Latina. Y ¿por qué no la leen? Y dicen, sí, ¿por qué no la leemos? Se pusieron a reflexionar y dijeron, sí, es cierto. ¿Y por qué no la leemos? Y la tenemos ahí. Y está en la mesa de centro, está abierta, pero no la leen. Pero no solamente estos hermanos, sino que hay cristianos que no la leen. Ahora, no la lea, escudriñela. ¿Cuántos dicen? Con que dedique 1 hora diaria. ¿Qué digo 1 hora? Ya media, pues. Con eso. O escúchela. Amén. O escúchela, pues, si le da flojera leer. Pero llénese de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Para que usted pueda saber a qué tiene derecho y cuál es su responsabilidad como hijo de Dios. Para que usted conozca quién es Jesús. Amén. Jesús es Dios. Amén. Y Jesús dijo, y el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces podemos ver la obra de Jesús en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y cuando le tengas que presentar a la gente a Jesús, vas a saber cómo presentarse. Pero ¿cómo le vas a presentar a alguien que tú, ni siquiera tú no conoces? Amén. Por eso, hermano, yo le invito y le exhorto a que lea su Biblia. Amén. Mucha gente dice, mira, mi Biblia la tengo bien cuidadita, pues si ni la agarras, pues cómo no va a estar cuidadita. No, y está igual de nueva que cuando la compré, pues sí, es que es para usarla, no para que la tengas ahí bien cuidada. Y ya cuando su Biblia no dé buen testimonio, cómprese otra y guarde esa. Amén. E invierta en una buena Biblia, algo que le duela. Amén. Cuando usted va a comprar un teléfono, no se compra el de 300 pesos. ¿O sí?
Ah, voy a cambiar de teléfono. ¿Cuánto vas a comprar? El Alcatel de 300 pesos. Ajá. No creo. Y si no tiene dinero, va y lo saca a crédito. Y aunque valga 5,000 pesos, lo compra más, 10,000, 20,000, 30,000. Yo no pagaré tanto con un teléfono, ¿no? Pero yo tengo que traer el mejor celular. ¿Y por qué no trae mejor la mejor Biblia? No, esa no hay de 100 pesos. No, hermano, invierta. Amén. Se compran su daga de 100 pesos, ¿no? Ya no traen espada, traen una daguita. No, hermano. Invierta en la Biblia. Ahora, si usted le da flojera leer la Biblia porque tiene unas letras muy chiquitas, mire esta letra. Letra gigante. Creo que hasta la alcanza a ver desde acá. Entonces, así hasta dan ganas de leer. Yo por eso me compro Biblias así, porque así hasta me dan ganas de leer, ¿verdad? Biblias chiquitas que hay que ponerle de lupa, no dan ganas de leer. Entonces, hermano, invierta. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque tú te despojaste, haciéndote obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pon en nosotros hambre de tu palabra, Señor. Pon en nosotros la necesidad de orar, como Daniel lo hacía 3 veces al día, Señor. Pon en nosotros, Padre, el conocimiento de tu Hijo, Jesucristo. Gracias, Señor Jesús, porque tú no tenías necesidad de venir a padecer, pero lo hiciste por amor a nosotros. Y no te importó dejar tu trono, tu deidad, y convertirte en un siervo. No te importó despojarte de tu manto y ceñirte la toalla en Juan capítulo 13. Y empezar a lavar los pies de tus discípulos. Gracias, Cristo. Aún del traidor le estabas lavando los pies. Pero tú querías enseñarnos tantas cosas. Y estabas afligido en el Getsemaní, sabiendo que tu hora había llegado. Pero te hiciste obediente y cargaste esa cruz. Y todo lo hiciste por amor. Tú sabías que te íbamos a fallar. Tú sabías que íbamos a ser imperfectos. Pero a pesar de eso, no te importó y padeciste. Gracias por ese sacrificio tan grande. Gracias por lo que has hecho en nosotros, Señor. Gracias porque un día nos resplandeció la luz del Evangelio. Y ahora ya no vivimos en tinieblas. Y ahora ya no vivimos en la oscuridad. Ahora podemos decir, como dijo el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Vamos a entonar un canto de adoración.